2 minutos de la mañana, estamos ya en Enfoque de los Sábados y es para tratar un tema particularmente delicado sobre los cuales todos los medios de comunicación están permanentemente alarmándonos y preocupándonos, y sobre todo para saber si en efecto estamos por un correcto camino o no. En todo caso, estamos partiendo de una debilidad enorme en la medida en que todo el año pasado, con la crisis del fenómeno del niño, no hemos logrado superarla, ni todos los programas de inversiones, etcétera, han sido satisfechos. Pero a eso se añaden situaciones muy complicadas este año, que son las amenazas sobre todo de la niña. Todo esto, por supuesto, significa en términos políticos, como se ha destacado permanentemente, que en efecto el gobierno se ve en una severísima dificultad en consideración sobre todo de la población que protesta y lamenta que no se avance rápidamente. Pero en segundo lugar, la situación es sobre todo desde el punto de vista de la producción y de la economía también alarmante. Tenemos un destacado grupo de especialistas con los cuales vamos a conversar, que es el ingeniero Abelardo Latorre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, la arquitecta Constanza Remar Castro, decana regional del Colegio de Arquitectos del Perú, el doctor Aristides Arrucho Colque, con posgrado en Brasil, director del Departamento Académico de Ingeniería de Mecánica de Fluidos de San Marcos, y me falta uno, donde lo tengo, y el ingeniero geólogo Juvenal Medina Rengifo, miembro del Centro de Estudios de Prevención de Desastres. Todos ustedes bienvenidos, muchas gracias en realidad por esta presencia que es efectivamente indispensable para poder saber dónde estamos, hacia dónde estamos caminando y qué tenemos que hacer en realidad, ya no solo como política continua, sino en general ahora, ante la emergencia, en la prevención de huaicos, inundaciones, sequías, etcétera. Vamos a empezar un poco con lo del agua, en primer lugar, que es el tema que a todos nos tiene preocupados. ¿Cuál es el cuadro que se presenta, ingeniero Abelardo Latorre, en materia de agua? Bueno, creo que hoy lo que está preocupando son los riesgos de inundación que se podrían avecinar con ya el inicio de la temporada de lluvia. Nosotros, al igual que CENAMI, tenemos una visión de igual manera, que en el sentido de que las posibilidades de lluvia por ahora están concentradas en la zona de la sierra hacia el oriente y en la zona de selva. No tenemos todavía, a la costa no habríamos. A la costa todavía no tenemos nada que nos diga de que puede haber algo anormal. Que las lluvias obviamente se están iniciando, van a comenzar a caer lluvias como ocurrió en Piura y en mismo Lima. Hace poquito que llovió, bueno, una cantidad más o menos importante, pero nada serio, nada anormal. En las zonas, por ejemplo, que tanto preocupa de la zona donde están las mallas, etcétera, no llegó sino a mojar un poquito el piso y nada más. O sea, todavía no tenemos señales de algo anormal en la costa. La Niña es eso, es la zona de sierra y selva donde está lloviendo fuerte, está haciendo daño. Esa es la zona caprichosa, por así decirlo, de la Niña. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado también... Entonces quiere decir que en realidad en la costa no debiéramos preocuparnos de la posibilidad de una niña. Esperamos al 15 de febrero para ver si algo cambia. Por ahora nada. No hay ninguna señal alarmante. No, en la zona de Tumbes sí tenemos alguna influencia por la zona tropical del Ecuador, pero también no se está manifestando todavía en forma significativa. En Piura ha habido un poquito de alarma porque creció las aguas, pero es que la zona de Piura tiene la cordillera es baja y ha habido lo que le llaman los climatólogos un trasvase de nubes y bueno, y vino agua más o menos fuerte, pero todavía nada alarmante. ¿Y qué es lo que se ha hecho hasta el momento a través de la ANA y de otros organismos para poder ir supliendo aquellos problemas generados por el fenómeno del niño del año pasado? Sí, ese es importante, lo que se ha hecho un año ya de que ocurrieron estos tremendos problemas del niño costero. En realidad lo que se ha hecho es puramente trabajo de emergencia.
serio lo que hay que hacer ya en previsión de futuros problemas de este tipo y asegurar de que no van a causar los daños que causaron. Eso todavía no se ataca, ese es un trabajo que justamente están en preparativos. Lo que se hizo es pura emergencia, acudir en auxilio a los que fueron inundados, buscar refugio para la gente que fue inundada en sus viviendas, a los agricultores pues limpiarle los canales para que puedan seguir regando si no iban a perder sus cosechas, rehabilitar la transitabilidad de los caminos. Prácticamente es todo. Y un trabajito más que se hizo, fue la descolmatación de los cauces para poder estar más seguros de que, por lo menos, de venir algunas lluvias fuertes, como suele ocurrir en verano, los ríos sean capaces de transportar el agua de la mejor manera, que es la descolmatación, que está en pleno proceso. Eso es todo lo que se ha hecho. Estamos preparándonos lo que viene la obra para después de la lluvia, la obra grande. Si usted tuviera que calificar la situación como grave, muy grave, preocupante, ¿cómo la calificaría exactamente? Y yo creo que es preocupante porque todavía no hemos logrado organizarnos como país para enfrentar este problema que es recurrente, y ahora con el cambio climático, que es más allá de una frase, es una realidad. Somos uno de los países más susceptibles a este problema. Vamos a tener problemas, o sea, van a haber muy consecutivos por años de fuerte precipitación, y entonces lo que tenemos que es rescatar una institución dedicada a este tema de la prevención. Anteriormente teníamos al INADE, era una institución que procesaba la información hidroclimática, convertía en proyectos y ejecutaba. Esa institución no tenemos ahora. Tenemos la que predicen los partes hidroclimáticas, CENAMI, la ANA y otras instituciones, pero nosotros no ejecutamos. Entonces, esa información se transmite a los que podrían ejecutar, pero a su vez ellos no están preparados, están en su rutina diaria de otras labores. No hay un responsable de emergencias de Antes necesitamos rescatar una institución como INADE. Es una carencia clave, fundamental. Sí, mire que se creó la Autoridad para Reconstrucción con Cambio, pero esta es una institución que solamente tenía que coordinar, organizar, hacer un buen uso de los recursos que se tenían que asignar para los trabajos que lo iban a hacer una parte de las regiones, otros los sectores. Esa institución tuvo esa tremenda responsabilidad de que los recursos no se utilizaran mal y nada más, pero ellos no ejecutan, no convocan los estudios. Entonces alguien tiene que hacer los estudios, diseños y obra, y esa institución se encargó algo al Ministerio de Agricultura, que se va a arreglar los ríos, Ministerio de Transporte lo que era rehabilitar las vías, al Ministerio de Vivienda auxiliar a la gente que había perdido sus casas. Pero todo eso debería estar con carácter de especial, de emergencia especial, a una institución que hay que recuperar. De acuerdo. De acuerdo, bueno, es un cuadro preocupante, sin duda. Arquitecta Constanza Remarcaso, bienvenida. Bienvenidos. Un poco cuál es la perspectiva desde la ingeniería, de la arquitectura, sobre todo. A ver, yo quisiera recalcar que yo sí lo pudiese calificar como desastroso. ¿Por qué lo voy a calificar como desastroso? Desastroso porque hasta ahora, si bien tenemos acá el representante de la Autoridad Nacional del Agua, de la Autoridad Autónoma, y tenemos diferentes representantes a mi lado, y tenemos otros en ausencia. Tenemos, desde que yo hablan de la niña, me recuerdo mi niñez, ¿no? Y desde 1982 tenemos instrumentos técnicos que ya declararon las 4 primeros cauces, ¿no? Que era Quirio, Pedregal, Carocio, Corrales, que se declararon en áreas de alto riesgo, ¿no? Y después de 2017 seguimos declarando las mismas quebradas en alto riesgo, en áreas no mitigables. Tenemos instrumentos, yo puedo acá tener una lista de 20 instrumentos técnicos, todititos. Lo único que ahora tenemos que hacer es aplicarlos, pero ¿qué sanción hay? Hablan del alcalde de Chosica, que tiene 24 años en gestión, ¿ok? ¿Qué hacemos con el gobierno central, que no ha hecho nada, que sigue mirando esa desazón y ese abandono de la ciudad? Lo que no tienen claro es que la única profesión encargada de la planificación
somos los arquitectos. No estamos en contra de ninguna otra ingeniería. Nosotros trabajamos con las ingenierías. Lo voy a hacer simple. Cuando uno diseña un proyecto, el más sencillo, el de una vivienda, nosotros solamente hacemos el diseño, pero teniendo el conocimiento de la ingeniería eléctrica para hacer las redes adecuadas, en la ingeniería sanitaria, las estructuras. Lo mismo, las ciudades se planifican. Entonces lo que está diciendo el ingeniero es cierto, están haciendo acciones en ese momento correctivas, en ese momento. Y nunca más nos llaman para hacer la planificación. Que de mediano y largo plazo por un lado, pero sobre todo facilidades, tanto normativas como económicas, financieras. Claro, yo estaba con el ministro hace poquito, con el ministro de Vivienda, hace unos días, y me dijo, te escuché hablando en la radio o en la televisión. Entonces yo le dije, yo no estoy en contra de los economistas. Todo arquitecto quiere tener un economista a su costado que haga factible su proyecto. Eso es lo que reclamamos, que nos dejen trabajar. Porque una ciudad se planifica por dónde va el desarrollo, por dónde va el crecimiento, cuánta altura, estudiamos el suelo. Nosotros no lo hacemos. Pero eso no ocurre nunca en el país. No está ocurriendo. Estás diciendo un mal que, digamos, que nos voy a remontar hasta el nivel incaico, por así decirlo. Exactamente. Sí. Y ellos eran más inteligentes, porque yo no sé cómo han hecho para mantener las ciudades sostenibles, porque Machu Picchu sigue en pie, ¿no? Y podemos seguir hablando de Caral y un montón de civilizaciones, Pachacamac, ¿no? Que siguen en pie, pero se planificó. Hoy no entendemos. Es un esfuerzo nacional compartido, que es la otra cosa. Así es. Y tiene que haber una participación viva de la población. De la población. El padre de familia no está entendiendo qué es lo que hace, al darle la autoridad a los gobiernos locales, el único problema es que lo ven una sanción o una reubicación, lo ven votos menos para su reelección o su futura postulación política. Nosotros como técnicos, yo no soy política, por eso yo no tengo vergüenza y decirle a todo el mundo, nos están obviando, y nos han obviado, y seguimos equivocándonos. No se trata de cambiarnos de normas, reconstrucción con cambios. ¿Qué cambios? El cambio de número de norma, pero sigue todo igual, siguen obviándonos. Al obviar, entonces no están entendiendo. Cuando nosotros vamos a un médico, cuando tenemos un resfriado, segundo resfriado, y la amiga o la tía o la hermana toma tal cosa, y en último extremo llegan al médico para que realmente ataque la crisis. Hasta ahora nosotros como Colegio de Arquitectos no recibimos el llamado. Nosotros nos hemos ido a presentar, y lo grave es que no nos llaman y no acuden a nosotros para dar nuestros mejores exponentes, ¿no? Para poder desarrollar, tenemos estudiados. Hay estudios en todas las universidades de arquitectura, se ha estudiado este fenómeno. Para nosotros no es fenómeno. Cuando a mí me dicen, yo soy especialista en seguridad, y cuando a mí me dicen el fuego, no señor, es mi mejor amigo, porque lo tengo que conocer suficientemente para poder saber cómo lo contrarresto. Exactamente es lo mismo. No nos llaman y no acuden a nosotros. Y lamentablemente somos los únicos autorizados en el país, en este país y en el mundo, porque los arquitectos son los que planificamos las ciudades, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. De acuerdo. Y creo que el Perú es el único sitio que no se enteran que nosotros tenemos que participar. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar ahora a la doctora Aristide Serrucho Colque, con posgrado en Brasil, director del Departamento Académico de Ingeniería de Mecánica de Fluidos, y es un autor de un libro que nos ha entregado, Prevenciones de huaicos e inundaciones, nada más oportuno sin duda, investigación que es continua y que en realidad muchas veces es desoída, es decir, no pasa del terreno de las investigaciones como tales, pero no se entra a las aplicaciones prácticas y concretas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bueno, una pequeña aclaración. Mi nombre es Aristide Serrucho Colque. Y, bueno, he realizado esta publicación sobre prevención de huaicos e inundaciones que recoge las experiencias que tuve durante mis estudios de doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en el Brasil.
donde en la ciudad de Sao Paulo prácticamente han logrado controlar, ¿no?, las consecuencias de las inundaciones a través de la adopción de diferentes medidas, ¿no? Y en este caso yo creo que hay que aclarar de que a nivel mundial se presentan estos sequías e inundaciones. Lógicamente en algunos lugares ya han logrado, ¿no?, controlar estos fenómenos, tomando en cuenta dos parámetros, ¿no? Un parámetro tiene que ser el espacio y otro parámetro es el tiempo, ¿no? En cuanto al espacio, ¿cómo se tiene que prevenir, ¿no? Entonces aquí tenemos que recordar esta frase: más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces ya muchos países ya han adoptado, ¿no?, esa política de la prevención, porque inclusive resulta mucho más económico, ¿no?, que después de que se ha producido estos eventos extremos es que recién se acude, ¿no? Entonces el objetivo debe ser el de prevenir, como había manifestado, marcándonos dos parámetros, ¿no? En este caso, espacialmente sería un tratamiento de la cuenca hidrográfica. Nuestro país es un país privilegiado en cuanto a recursos hídricos. Tenemos 106 cuencas, ¿no? Ocupamos el 17º lugar de 180 países en el mundo. Esta variabilidad en cuanto a las precipitaciones pluviales, ¿no?, ha conllevado precisamente a la biodiversidad que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos todos los climas del mundo, o sea, somos un país excepcional. ¿Gracias a qué? Gracias precisamente a las precipitaciones pluviales. Lo que sucede es que no lo sabemos manejar, no se está manejando adecuadamente ese recurso tan importante como es el agua. Y ¿Qué cosa significa no saber manejar? O sea que no se está, por ejemplo, tomando las medidas de prevención. Por ejemplo, para esto de las inundaciones, ¿no?, se tiene que atacar, ¿no?, tomar las medidas de la parte alta desde el momento en que se presentan las tormentas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sao Paulo existe el sistema de alerta temprana en tiempo real. ¿Gracias a qué? A toda la instrumentación que tienen, inclusive tienen un radar meteorológico, ¿no?, que con horas de anticipación se prevé una inundación. Entonces, en esas 3 horas, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, las personas que viven cerca a las orillas del río pueden buscar un lugar de refugio, ¿no? Entonces se da con anticipación la alarma. Inclusive se han dado 3 estados, ¿no? Sea el estado de atención, por ejemplo, ¿no?, de que existe la probabilidad de que dentro de 3 horas, ¿no?, se va a producir la inundación. El estado de alerta es cuando se indica de que es inminente de que dentro de 3 horas se va a producir una inundación. Y el de emergencia es cuando ya se está produciéndose la inundación. Entonces, por ejemplo, es una medida. Anticipación, sin duda. Sí. Pero lo que me parece que importante destacar es que previamente tenemos un mal, y es que las instalaciones urbanas o las instalaciones de la población se están haciendo ya sobre los cauces, se está justamente desobedeciendo toda esta planificación a la que usted señala. Efectivamente. Y digan que dentro de 2 horas va a haber lluvia o inundación, sabiendo que eso va a ser de todas maneras desastroso en Chosica y muchísimos otros. Efectivamente, yo manifestaba que es solamente una medida preventiva, porque hay otras medidas preventivas. Aquí las he clasificado en estructurales y no estructurales. Y dentro de las no estructurales, por ejemplo, viene la zonificación del cauce. O sea que no se debe construir ninguna vivienda, etcétera, en los cauces, ¿no? Y hay que tener presente la clasificación de los ríos. Pero tenemos ríos perennes, tenemos ríos efímeros. Lo que usted nos dice es perfectamente válido, pero díganos qué cosas se puede hacer en términos preventivos que la población no se instale donde se está instalando. Es decir, que es uno de los grandes temas del Perú de siempre. ¿Dónde van los pobladores en el crecimiento de las ciudades en el país? Inmediatamente toman los cauces. Inmediatamente son invasiones que toman los cauces. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Se tiene que dar las normas pertinentes, ¿no? Se tiene que zonificar toda la longitud de los cauces, ¿no? Se han hecho en muchos lugares, ¿no? Porque hay que respetar el lecho menor y el lecho mayor del río, ¿no?
inclusive no se deben construir los puentes, etcétera. Se tiene que hacer. Existe pues todo un instrumental científico preventivo. Así es. Que no se aplica en el caso personal. Claro, existe una infinidad. Y que tampoco las autoridades lo aplican. En este caso, yéndonos a las instituciones, como síntesis de esta publicación, estoy proponiendo de que se debe crear, ¿no?, el Ministerio del Agua, que agrupe a todas las instancias que tienen relación con el recurso agua, porque ya que somos un país privilegiado con el recurso agua, y desde todo punto de vista se justificaría la creación del Ministerio del Agua. Pero para eso tenemos a la ANA. Claro, puede ser la entidad que agrupe. Tenemos el SENAM y todas las instituciones que tengan relación con el agua, porque tiene que haber una institución que agrupe, ¿no? Porque como le había señalado, ¿no?, de que tenemos que tener presente, ¿no?, de que el agua en principio es vital, es escaso y de uso múltiple, ¿no? Porque todos requerimos agua, no todos los sectores. Entonces, de allí que es necesario, impostergable, de que se tenga que crear este Ministerio del Agua, que agrupe a todas las instituciones que tengan relación. Y decía en este caso de que efectivamente hay, el otro parámetro que tenemos que tener presente es el tiempo, ¿no? De que muchas veces se dice, ojalá es que el próximo año no tengamos este fenómeno del Niño. Todos los años vamos a tener avenidas. ¿Por qué? Porque esto obedece al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, todos los años, ¿no? Y aquí inclusive presento una tablita, ¿no? Los meses en los cuales, en la latitud 12, que está Lima, ¿no es cierto?, noviembre, diciembre, enero, se produce la mayor evaporación, ¿no? En consecuencia, en la parte alta de las cuencas tendremos una mayor precipitación, ¿no? Y en los meses que tenemos menor radiación, ¿no?, que sería mayo, junio, julio, son los meses en los cuales se deben tomar todas las medidas, ¿no? Se deben instalar, ¿no?, justamente en el segundo momento que nos explique y nos cuente eso, todas estas tareas de prevención que son fundamentales y que hoy día la ciencia nos lo ofrece, es decir, no estamos desprovistos de posibilidades y de correctivos, ¿no es cierto? Gracias. 9:26, vamos a escuchar ahora al ingeniero Juvenal Medina Rengifo, miembro del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, el PRE. Como vemos hasta el momento en esa conversación, hablamos de la necesidad de coordinación de organismos que se multiplican, pero que cada uno camina heroicamente por su lado y no necesariamente coordinadamente, y sobre todo no son escuchados en definitiva por quienes toman las decisiones políticas. Cuéntenos usted, por favor. Muchas gracias, don Raúl. Yo quisiera empezar diciendo que los desastres no son naturales. Y eso es una constatación cada vez más evidente que no lo podemos desmerecer, porque detrás de esa afirmación hay un conjunto de efectos relacionados con la responsabilidad en la ocurrencia de desastres y en consecuencia en la gestión del riesgo de desastres. Entonces, en el país ya hemos avanzado un tanto en ese sentido, de tener un concepto cada vez más claro en lo que corresponde a la gestión del riesgo de desastres. Un balance de lo que nos dejan estas experiencias acumuladas de desastres, podemos decir que tenemos un balance deficitario de lecciones aprendidas. Más son lecciones no aprendidas, porque vemos que recurrimos en los efectos, en las consecuencias, en los mismos lugares donde ya anteriormente han incidido los mismos fenómenos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está nuestra memoria? ¿Qué está pasando con las entidades que tienen una responsabilidad de la gestión del territorio? Bueno, hay responsabilidades a distintos niveles, desde el nivel nacional hasta el nivel más pequeño en lo que es la persona, digamos, humana. Lo que nos preocupa de hoy en día es de ver que los desastres están cada vez siendo más cotidianos, con todas las consecuencias que trae consigo. Y por lo tanto, esto nos invita a pensar y a tomar una decisión de ver a los riesgos y factores de riesgos que nos conducen a desastres como factores permanentes que requieren ser tomados en cuenta en la planificación del desarrollo. No podemos ver a los desastres como si fuera una cuestión coyuntural solamente. O una fatalidad. Exacto, no es una fatalidad, no es una coyuntura, es algo que tiene que ver con la estrategia de gestión del desarrollo del país. Nuestro territorio ya nos ha mostrado a saciedad la diversidad de fenómenos naturales que ocurren y seguirán ocurriendo como parte de su propia dinámica
Y por lo tanto, eso tiene que ser tomado en cuenta en la forma como vamos a planificar el desarrollo que aspiramos todos a un desarrollo seguro y sostenible. Vamos a hacer una pausa porque nos piden la pausa y continuamos. Continuamos con el enfoque de los sábados y habíamos interrumpido al ingeniero geólogo Juvenal Medina Rengifo, que nos estaba explicando un poco justamente que los fenómenos son naturales. Lo que no está siendo natural es justamente el comportamiento de las instituciones. Así es, justamente señalaba que los desastres son más consecuencias de una mala gestión del territorio. Son decisiones no adecuadas, de que no toman en cuenta este factor de riesgo que está presente en todo el espacio que nos desarrollamos. Y que siendo de riesgo al mismo tiempo, si se adecuara y se funcionara adecuadamente, serían positivos. Así es. En la medida en que estos son... La inversión de los temas. Por supuesto. Entonces tenemos que cambiar de pronto la lógica o el chip de vernos, más que vernos como víctimas de los desastres, hay que vernos bien de qué manera podemos aprovechar lo que los fenómenos naturales nos traen consigo. El agua es un recurso para la vida, pero ¿por qué tiene que ser el factor que genera riesgos y desastres? Y que nosotros somos privilegiados en relación con otras zonas del territorio mundial. El Perú tiene un privilegio tremendo en cuanto a climatología, en cuanto a recursos naturales, que no lo sabemos entender, no lo sabemos aprovechar, más bien somos víctimas de toda esa incomprensión a nuestro propio territorio. El colega geólogo lo dijo, la variedad de climas que tenemos, las zonas de vida, son sinónimos de riqueza y de potencialidades para orientar el recurso en un desarrollo diverso. ¿Diría usted que hay, digamos, un conocimiento ancestral de las poblaciones con respecto a estos fenómenos? Sí. ¿Podríamos hablar de una tradición, por así decirlo, de trabajo comunal? No sé, yo recuerdo en algunos casos en la sierra sobre todo, las poblaciones han tomado una serie de decisiones prudentes. Hay en todo el territorio del país un conjunto de evidencias del buen trato que hacían los antepasados al uso del territorio, ¿no? En la ubicación de sus fortalezas, de esas áreas de producción, aprovechar las inundaciones para fertilizar sus terrenos de cultivo, entre otras prácticas muy buenas que han sido abandonadas en nuestra cultura actual. Entonces ahora queremos hacer producir a los cerros, poblando de casas los valles que son productivos. Entonces hemos invertido la lógica de ocupación del territorio y eso nos trae consecuencias que estamos viviendo. Tenemos poblaciones en riesgo en las zonas de riberas, de valles y quebradas, y tenemos cerros llenos de poblaciones que están también en una situación de alto riesgo. Una inadecuada planificación del uso del territorio. Entonces lo que nos toca en este caso, Raúl, es de poner en valor lo que ya tenemos, que hemos venido creando en el país desde hace unos años. Por decir, tenemos desde el año 2011 un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que establece un conjunto de responsabilidades y competencias al conjunto de actores públicos desde el nivel nacional, desde el nivel local, en materia de gestión del riesgo de desastres, ¿no? Tenemos donde la gestión del riesgo es concebida como un proceso social que tiene como fin la prevención, la reducción del riesgo, la preparación, la respuesta y rehabilitación, es decir, viendo de manera integral y sistémico todos los factores que nos conducen a la situación de riesgo de desastres y que implica una participación coordinada, articulada, concertada del conjunto de actores de la sociedad. ¿Existe ese sistema? Existe ese sistema, sí, creado por ley 29664, que creó la ley del SINAGER, pero que lamentablemente nuestra institucionalidad está muy frágil, muy débil en ese sentido. Muy pocos políticos conocen la política nacional de gestión del riesgo de desastres. Suena contradictorio. Políticos que hoy en día están en el Congreso, le aseguro, le tomamos un examen, salen jalados en el desconocimiento de lo que es la política nacional. Igual deberían ser los alcaldes, igual deberían ser los gobernadores, etcétera. Es decir, entonces, ¿cómo entender esto? ¿Hay una ignorancia o negligencia? Porque hay una responsabilidad que la ley le asigna a cada funcionario público, sí, incluso, como ya se señaló, con carácter punible en el incumplimiento de funciones. La ley está clara, incluso el reglamento, y ahora lo que nos toca es ver
cómo cada quien cumple lo que le compete de acuerdo a ley. Si todos hacemos lo que nos toca, habríamos mejorado mucho, ostensiblemente, la gestión del riesgo de desastres en el país y no estaríamos lamentándonos cada año las consecuencias que estamos viendo con una serie de efectos en la sociedad y en la economía nacional. Entonces tenemos una serie de tareas de plantear una reestructuración de un reordenamiento y sobre todo quizás una supervisión en la ejecución, en la implementación de esta política nacional de gestión del riesgo de desastres y de la ley del SINAGER, donde tenemos ya una estructura funcional del Estado para llevar a cabo la gestión del riesgo como una estrategia de desarrollo seguro y sostenible. Permítame implementar y completar la idea. Conozco bien el tema de la ley del SINAGER, pero antes del SINAGER estaba el SINADECI. Voy a explicarles un poquito, y por ahí comienza el problema. El SINADECI era el Sistema Nacional de Defensa Civil. El ente rector y ejecutor era el INDECI, con 7 procesos, ¿no? Lo articulaba una sola entidad, que era el INDECI. Tarea para todos. ¿Qué pasó con el 2011? Lo cambiaron de SINADECI al SINAGER. En vez de tener un solo ente, ejecutor y rector, ahora tenemos 2 pilares. El INDECI por un lado y el CENEPRED por un lado. Uno tomó 4 procesos y el otro tomó 3 procesos. Fue el desastre. Yo en ese momento estaba estudiando mi maestría. Nosotros nos pronunciamos en contra, porque justamente lo que estaba articulado, que era vertical, que era el INDECI, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Defensa Civil, se convirtió en 2 pilares. Y comenzó las competencias. El mismo personal del INDECI, mitad se fueron al CENEPRED y mitad al INDECI. Y seguimos discutiendo entre entidades, entre las dos, porque hasta acá es prevención. Aquí, tu mitigación, tu rehabilitación. Entonces estamos en ese problema. Y ahora han incluido al Ministerio de Vivienda. Bueno, son las famosas cuerdas separadas en las que... Sí, sin embargo, existe un ente rector en el sistema que está a cargo de la Presidencia, el Consejo de Ministros, que es la entidad encargada de coordinar y articular... ¿Cómo se llama? La Presidencia del Consejo de Ministros. Es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que por mandato le corresponde ejercer esta labor de articular, de coordinar lo que cada entidad técnica y cada sector le toca hacer en materia de gestión del riesgo de desastres. Entonces, corresponde a que los responsables de la política nacional asuman con mayor interés este tema que es fundamental para el desarrollo del país. Bueno, lo curioso es que lo asumen solamente es post facto, cuando ya las cosas han ocurrido. Así, y eso tenemos que cambiar, porque estamos una gestión muy reactiva. Usted me dice que esto depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, 100%. Que ya es difícil que el Consejo de Ministros funcione, es más aún menos... permíteme, Raúl, ahí, el país sufre en materia de desastres todas las dificultades que tenemos a nivel político en el país. Porque justamente los responsables de velar por la seguridad en el país, ¿no?, los llamados padres de la patria, están enfrascados en otras discusiones, descuidando algo importante para el desarrollo. Este tema de los riesgos y desastres que vive el país tiene que ser también tratado en esa instancia legislativa. Están ubicados en la inundación de insultos, la mayoría de los casos. Entonces ahí estamos fritos. A ver, convengamos en qué cosas son las tareas que usted propondría hacer de inmediato. Bueno, me voy a apartar del tema institucional que ya se está mencionando acá, que es algo que primero hay que ordenar. Pero yo creo que lo que hay que implementar, ya que tenemos la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, que es una entidad que pretende enfrentar este problema seriamente, es el que administra el uso de los recursos que el gobierno decidió invertir. Hay que agilizar pues la ejecución misma. Fíjese, la ANA no solo tiene identificado las fajas que no se deben ocupar y que por lo tanto debe trabajarse en desalojarla en lo posible a la población. Es decir, ya hay estudios de base que nos están indicando qué es lo que tiene. Se ha identificado las fajas que no deberían ocuparse nunca jamás. Lo que pasa es que fuimos invadidos en los 90 con motivo de la guerra, pues se vinieron muchos y ocuparon lo que encontraron libre y se metieron ahí y nadie les impidió. Ahora hay que sacar, porque el río no se le puede cambiar de sitio, son cauces muy definidos. Entonces, esa es una labor importante en lo que es emergencia, sacar esa población, porque protegerlas en muchos de los casos es imposible.
Hay que simplemente sacarlos donde nunca debieron entrar. Haciendo propuestas de otras instalaciones, pero todo eso... Bueno, eso le han dado pues a la municipalidad, que tiene una gran debilidad de gestión, entonces eso cuesta, ¿no? Entonces dice, si la municipalidad define bien lo que tiene que hacer, tiene que ir al Ministerio de Vivienda para conseguir los recursos, para ver dónde coloca esa gente a vivir, y finalmente tiene que asignar los recursos a la PCM. Entonces eso es lo que la ley define como forma de actuar. Eso va muy lento, no se está haciendo mayormente nada. Por otro lado, nosotros en ANA tenemos identificado todos los diciembres, entregamos la información de todas las ciudades que están en riesgo de ser inundadas en el verano que se inicia. ¿Todos los años? Todos los años nosotros publicamos eso y lo entregamos a los municipios, que son los que tienen que tomar las medidas del caso. No se hace mayormente nada. Pero es impresionante lo que Entonces, todos los años hay una información qué hay que hacer, cuánto cuesta, etcétera. Pero en diciembre, si en 2 o 3 meses ya el alcalde ya no puede hacer nada, desde que toma conocimiento. Claro, nosotros publicamos en esa fecha, pero en realidad sigue vigente todo lo que venimos ya señalando. Claro, hay antecedentes. Desde el año 2014, eso nadie ha hecho eso. Debería por lo menos eso ya hacerse. Eso ha quedado en el riesgo y nadie ha hecho nada. Y seguimos viendo las nuevas que surgen. Y se le agrega en la siguiente publicación los nuevos más que hay. Y así este año, por ejemplo, ahí hay 1.005 ciudades en alto riesgo, y no se ha hecho mayormente nada. Ciudades que ya se conocían antes, etcétera. Entonces, hay planificación, hay estudios, como decía hace un rato, sobre las obras que hay que hacer, obras de gran envergadura. En el caso de Rima son 1.005 millones de dólares que hay que invertir si queremos darle solución integral al río Rima, que es un río tan importante que sirve a 1/3 del país y que es un desastre en todo, no solamente el problema de inundación, sino también calidad del agua, que es horrible que tengamos un río de esas condiciones en una ciudad tan importante, etcétera, etcétera. Eso está definido, es un proyecto ya. Pero bueno, mientras no tengamos los recursos, yo sé que el presidente tiene interés, lo ha manifestado, pero todavía falta esa posibilidad de contar con los recursos. ¿Cuánto se tiene que trabajar también en el convencimiento a la población, a la gente? Sí. Ese es el otro factor. No, sí, en ese sentido. En el fondo estamos, digamos, necesitando pues respeto y planeamiento y acordar que la naturaleza tiene sus propias normas. Sí. Pero junto con todo ello, en realidad, las necesidades de la población civil, las necesidades de la gente son muy grandes, por un lado, y no están suficientemente preparadas como para poder entender que la lógica es distinta, que la lógica es trabajemos juntos para poder lograr estos objetivos de agua y de saneamiento, etcétera, de lucha contra los males ambientales, pero al mismo tiempo nuestra conducta tiene que ser razonable. Sí, nosotros una de las 5 líneas de acción que realizamos, todo nuestro trabajo es a nivel nacional. Nosotros tenemos 100 oficinas con un sistema de información interconectado, con profesionales especialistas, que trabajamos en una de nuestras 5 acciones principales, es la cultura. Nosotros transmitimos cultura permanentemente. Yo acabo de llegar, ayer he estado en Madre de Dios, que fui un poco preocupado porque ahora pues tenemos mucha agua allá y hay riesgo de inundación, a ver si las cosas estaban bien preparadas. Vengo muy contento, la población efectivamente está asimilando las enseñanzas de cómo actuar en el caso que los ríos crezcan, porque nosotros hemos puesto señalización en todo lo largo del río para que sepan, si llega acá, prepárense a salir, si llega acá, ya tienen que salir, busquen un refugio, y eso todo está señalizado, sincronizado. Entonces transmitimos cultura en ese sentido y la población está entendiendo ese hecho, porque eso es lo primero. Es fundamental. Vamos a hacer una pausa, 9:45. Con intervenciones importantes en realidad y que nos van indicando la necesidad imperiosa de tener una continua información con respecto a todo este tema medioambiental. Tenemos un aviso de emergencia: reabren el paso de vehículos en la carretera central. Las autoridades reabrieron el tránsito por la carretera central tras la nevada que bloqueó la vía entre los kilómetros 132 y 159. La empresa concesionaria informó que el tránsito es lento y la policía trabaja para ordenar el paso de los vehículos. Así que atención a esta información.
Vamos a escuchar ahora a don Aristides Cerruto. ¿Qué necesitamos hacer en realidad en términos, usted ha citado un ejemplo de todo lo que se ha hecho en Brasil y que es importante, ¿no? Pero lo que sin duda siempre ocurre en estos casos es que si la población no está suficientemente enterada y si no hay efectivamente estímulos para poder hacer que esta información se produzca y las voluntades y las actitudes de la gente cambien, es muy poco lo que se puede hacer. Bueno, de acuerdo a los años de mi experiencia, aquí hay una palabra clave en nuestro país, es la organización, ¿no? Para nuestro desarrollo, lo que tenemos que tener presente es este término de organización. O sea, todos los peruanos debemos organizarnos para prevenir, como ejemplo, ¿no?, estos eventos que se presentan a nivel nacional, ¿no?, tanto sequías, inundaciones, etcétera, y todo está relacionado con el recurso agua. O sea que las instituciones se tienen que relacionar más con las poblaciones y las poblaciones se tienen que organizar. Todo eso se tiene que educar a una política unitaria. Así es. Y constante. Y aquí, no solamente ante las circunstancias adversas. Así es, de manera permanente. General. Porque el próximo año vamos a tener igualmente, todos los años, como había señalado. ¿Por qué? Porque la Tierra, nuestro planeta, da la vuelta al Sol durante un año, ¿no? Entonces, nuevamente el próximo año vamos a tener las precipitaciones y así. O sea que tenemos que considerar como si todos los años vamos a tener el fenómeno del... En el caso de Brasil que usted mencionaba, ¿cómo se logró esta institucionalidad por un lado y que la población además compartiera? Gracias a la organización federal que tienen, ¿no? O sea, el Estado Federal de Sao Paulo es la que asume, así, totalmente la solución de este problema, ¿no? Entonces, el Estado Federal de Sao Paulo la que ha solucionado este problema. Y como había señalado, se tiene que tomar en forma paralela todas las medidas, ¿no? Estas sean estructurales, o sea, entre la construcción de obras hidráulicas y también las no estructurales, en la cual tiene papel fundamental la población. Se tiene que educar, partiendo de la educación ambiental, ¿no? Por ejemplo, solamente en el hecho de que botan la basura debajo de los puentes. ¿Qué es lo que sucede cuando echan la basura debajo de los puentes? Están reduciendo el área por donde debe pasar los volúmenes de agua, ¿no? Entonces, al estrecharse el área, aumenta la velocidad del agua. Y al aumentar la velocidad del agua, aumenta geométricamente su poder destructivo. Comienza a erosionar, ¿no? Entonces, se tiene que educar, se tiene que instruir a las poblaciones, ¿no?, desde la primaria con la educación ambiental. Demostrar, por ejemplo, a través de una maqueta, qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando un área es cubierta, ¿no?, y hay un suelo desnudo. Simplemente se demuestra con una regadera, ¿no? Y es lo que sucede en las partes altas de las cuencas, que se hace necesario la revegetación, la reforestación, ¿no? De esa manera poder que se ponga, ¿no?, el efecto esponja, o sea, que se pueda absorber, ¿no? Se tienen que hacer obras de canalizaciones, zanjas de infiltración, etcétera. Toda la solución de estos problemas de las inundaciones está en la parte alta de la cuenca, ¿no? Hasta ahí se necesita pues un trabajo de colaboración. Dígame un poco cómo funciona en términos de inversión el proyecto en Brasil. Bueno, como había señalado, es el Estado, ¿no es cierto?, del Estado de Sao Paulo, que ha invertido, ¿no?, toda... ¿Pero tiene usted una idea de cómo es los costos? Bueno, solamente yo tengo los conocimientos técnicos, pero allí prevalece el refrán de que más vale prevenir que lamentar. Es 1 en 20. ¿No? Y de acuerdo a los estudios, es de que creo que es 1 en 30 inclusive, ¿no? 1 en 20. En algunos casos llega así. Sí. Puede ser lo mínimo unos 5, unos 10, unos 20, depende del caso. Sí. Ingeniero Juvenal Medina, cuéntenos un poco de ese Centro de Estudios y Prevención de Desastres, el PREDES. ¿Cómo se financia? ¿Cuánto eco tiene? ¿Cuánta influencia ejerce sobre los poderes públicos?
Gracias por la pregunta. PREDES, como una ONG nacional especializada en gestión del riesgo de desastres, trabaja desde el año 1983 en el país. Cumplimos 35 años trabajando en este tema de promover la prevención, promover la conciencia en lo que es materia de gestión del riesgo en la sociedad, pero también trabajando con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en esta labor complementaria a lo que hace el Estado. Nos financiamos a través de proyectos de la cooperación técnica que justamente ven con buenos ojos el que desde la sociedad civil se promueven, iniciativas orientadas a la prevención de desastres en el país, reconociendo que en nuestro territorio existe una alta vulnerabilidad a sufrir desastres, porque ya tenemos un historial, ¿no?, de desastres que nos han causado mucho daño y que vemos que aún en el país es muy poco el avance en materia de prevención, en materia de reducción del riesgo. Entonces, en esta misión que como PREDES cumplimos en el país, nos vemos, una necesidad de poder seguir trabajando de la mano de las autoridades y también de otros actores de la sociedad civil. ¿Cuántos son escuchados ustedes por los gobiernos, por las administraciones públicas? De alguna manera creemos que algo de lo que se hace es capitalizado por los actores locales. Tenemos experiencias interesantes a nivel local con los gobiernos locales en Cusco, en los distintos espacios del territorio donde hemos logrado generar capacidades en estos espacios del territorio que son altamente sensibles a desastres, y también trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil, CENEPRED, y también con la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero lo que tenemos quizás con la ANA, por ejemplo, el déficit, también hay espacios y niveles de coordinación con las entidades, puesto que es una tarea transversal, multisectorial en la gestión de riesgo. No es patrimonio y exclusividad de una disciplina. Yo lo entiendo desde el principio. Lo que quiero saber es cuánto de esto se está traduciendo en realidad en cuestiones prácticas y directas. Digamos, como dije al principio, todavía no es lo suficiente para generar cambios notables en la dinámica del territorio que aún camina de desastre. Se necesita una decisión política por un lado y luego esta conformación o unificación de esfuerzos tanto de instituciones nacionales, gubernamentales, privadas y asociaciones de pobladores. O sea, es un movimiento que en realidad significaría prácticamente tener pues un país realmente vivo con respecto a este problema que es uno de los vitales. Entonces, necesitamos crear estos espacios de coordinación, de diálogo permanente en materia de gestión del riesgo de desastre, porque no lo podemos manejar cada vez que se presenta una emergencia. Entonces, tenemos que salir de ese modo de actuar, y en eso estamos trabajando de la mano de otros actores y buscando crear en el país estos espacios de diálogo llamados plataformas nacionales y regionales de gestión del riesgo de desastre, donde actuamos todas las entidades públicas y privadas bajo un mismo fin, el de poder impulsar la gestión del riesgo de desastres en el país. Yo quería señalar también, como lo que nos toca hacer, don Raúl, hay acciones de corto plazo, dada que tenemos una situación de emergencia a cortas, porque estamos en la temporada húmeda, de actuar en todo lo que es la preparación para afrontar las emergencias. Necesitamos que la población esté alerta a las dinámicas del clima, de las precipitaciones y crecimiento de caudales, pero también, de ver cómo existe la información orientadora para ponerse a salvo y evitar las consecuencias de estos desastres que puedan presentarse. La otra acción que nos toca hacer en este mediano plazo, no perder de vista, es de poder invertir cada vez más en la reducción del riesgo de desastres. Tenemos que incorporar en todo lo que es la planificación del desarrollo proyectos de inversión pública que permitan reducir estos factores de riesgo que están ahí presentes y casi no lo estamos tocando. Nos toca trabajar bajo un enfoque de cuenca. Como ya bien se ha dicho, en el Perú tenemos más de 100 cuencas que son escenarios donde ocurren muchos desastres y puede mejor planificarse el desarrollo para evitar estas consecuencias que estamos viviendo. De acuerdo. Pero tenemos también una estrategia financiera del riesgo de desastres que necesitamos conocerlos todos. El gobierno ha creado mecanismos de financiamiento para las acciones de prevención y gestión del riesgo que vale la pena que se implemente plenamente en el país. Bueno, muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo nos ha quedado corto porque podríamos haber seguido conversando, pero en fin, ya ha sido una colaboración inapreciable la que ustedes han hecho hoy día, y lo que sí me queda claro es que en realidad van a tener que hacer mucho mayores aproximaciones con los medios de comunicación.
Esto es fundamental. Un aliado estratégico. Muchísimas gracias.